Buen día, profesor Heber. Mi nombre es Rafael Osorio y este video corresponde a la actividad número 3, que es una presentación sobre la inducción o capacitación en las organizaciones. Tendrá, por así decirlo, dos partes, una teórica y una práctica en donde se expondrá un ejemplo de plan de inducción. Entonces, en la primera parte, empezamos con explicar qué es la inducción de personal y cuáles son los objetivos que tiene este proceso en las organizaciones. Entonces, si los procesos de reclutamiento y selección de los que ya se han hablado buscan introducir capital humano a la empresa, el proceso de inducción busca entonces optimizar dicho recurso mediante la guía, es decir, una serie de actividades dirigidas a los nuevos empleados para enseñar habilidades, suministrar conocimientos o cambiar actitudes. Se podría decir entonces que su objetivo principal es uno adaptativo, pues siguiendo las ideas de Amont, suple la dificultad de seleccionar a los aspirantes deseados, así como la de actualizar y mejorar los conocimientos y las habilidades que estos puedan presentar, ya que estos aspirantes pueden tener deficiencias, debido no solo a los cambios de la empresa, sino precisamente a los cambios que puede presentar el trabajo durante el tiempo. Y todo esto con la meta de aumentar las ganancias. De nuevo, se proporciona también un cuadro del libro Gestión del Talento Humano, con su autor Chavenato, que explica cómo sería el proceso de un programa de inducción. Asimismo, tenemos que Vallejo señala ciertas técnicas de capacitación o inducción, como las podemos ver, que son la lectura, donde la persona adopta una actitud pasiva frente a este conocimiento, las instrucciones programadas, donde, más parecido a la lectura, no existe un instructor y simplemente la persona tiene, por así decirlo, como un manual muchas veces. La capacitación en clase es donde el entrenamiento se da al trabajador o los trabajadores fuera del lugar de trabajo y sí interviene un instructor. La capacitación por computadora, muy parecido a la anterior, hace uso de las TIC y la ayuda multimedia, o en inglés Moodle, y el e-learning, que también se conoce como Web-Based Training o WBT por sus siglas, donde entrega una gran variedad de soluciones y aumenta el desempeño mediante el aprendizaje electrónico para la productividad y la innovación. El segundo punto serían los subprocesos en la inducción. Y el primero que se tiene sería las plantillas de personal. Y es que la inducción como tal lleva una serie de subprocesos, tanto asociados como derivados, donde las primeras acciones que deberían tomarse serían las de diagnosticar tanto las necesidades actuales y futuras de la empresa, junto con los objetivos deseados de la misma. Y es ahí donde nace la necesidad de una plantilla de personal, la cual es definida por contenido de Safety Culture como una lista de comprobación de la iniciación. Es una guía bien detallada que se utiliza para resumir la formación y las actividades del nuevo personal o de los contratistas. Lo que quiere expresar es que se busca mantener un orden por escrito del capital humano que entra o que es contratado, así como toda su información para determinar cómo será la orientación en el programa de inducción. Como se puede ver en el cuadro realizado por Amont, se presentan tres grupos de análisis de necesidades, donde podemos ver análisis organizacional, análisis de las tareas y análisis de las personas. Posteriormente tenemos el programa de sucesión, que son los enfocados en preparar a ciertos empleados previamente seleccionados para ocupar puestos más complejos de los que ya tienen, como por ejemplo directivos. Estos, a medida que se van desocupando por diversas razones, como por ejemplo la jubilación.
Un mejor concepto lo da equipo de redacción, quien dice que el plan de sucesión, además, tiene en cuenta a esos otros trabajadores que, por competencias o actitudes similares, podrían sustituirles sin que el rendimiento de la compañía se viese gravemente afectado. Gracias a la planificación que exige, los cambios se minimizan y las organizaciones pueden seguir funcionando a pesar de perder algunos líderes. El tercer subproceso sería los programas de reubicación, que es definido por Universidad Surcolombiana como el procedimiento mediante el cual un colaborador que haya tenido incapacidad permanente, temporal o parcial, o que presente recomendaciones para desarrollar su labor habitual y las exigencias del oficio, le representa un riesgo en la ejecución de la mayoría de sus tareas. Se ubica entonces el colaborador en un puesto de trabajo diferente, teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades, perfil de cargo requerido y recomendaciones dadas por la EPC o ARL. En otras palabras, se destaca en la definición que estos programas tienen como finalidad, por razones de discapacidad, recomendaciones o riesgos, el ubicar en un puesto distinto a la persona, donde se tienen en cuenta tanto las actitudes como aptitudes del individuo, el perfil del cargo y las recomendaciones dadas por el organismo pertinente o documento legal. Y en ciertos casos, estas reubicaciones pueden causar que el individuo deba mudarse de un lugar a otro. Puede ser desde un estado distinto, una ciudad a otra, o incluso hasta otro país. Entre estos tipos de reubicaciones se habla de temporales, donde la persona se encuentra en tratamiento médico y se ubicará de forma temporal a un puesto menos complejo y que no represente un riesgo hasta que sus capacidades se restablezcan, y el permanente, donde se ubica de forma definitiva cuando las capacidades de la persona no se logran adaptar a las exigencias del puesto que desempeña. Y finalmente tenemos el programa de reinducción, que el Dirección Nacional de Bomberos de Colombia lo define como: está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos de la organización. Los programas de reinducción se impartirán a todos los empleados por lo menos cada 2 años o antes en el momento en el que se produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. Esto quiere decir entonces que, como todo producto social y como ya se dejó caer anteriormente, el trabajo es cambiante y no será realizado del mismo modo que hace 1 o 2 años. Por ello, es importante que los programas de reinducción sean actualizaciones para los antiguos trabajadores sobre los conocimientos y habilidades que se requieren en sus puestos y en la organización como tal, producto, de nuevo, de los cambios hechos tanto a nivel externo como a nivel interno. De nuevo, en esta encuesta realizada por Muscus, se puede ver que en su estudio sobre los programas de inducción y reinducción se les pregunta a los empleados sobre actividades que les gustaría repetir al personal, y en cuarto lugar quedaron justamente las jornadas de inducción con un 27% aproximadamente, donde se nota que el personal ve innecesario ir renovando y actualizando sus conocimientos y habilidades para el trabajo.